Este video es una mirada general a mi metodología para escribir una novela en un proceso asistido por inteligencia artificial. Es un proceso deliberadamente detallado y tiene muchas partes, por lo que me di cuenta que si no hacía esta guía, se me iban a olvidar los detalles. Como el video ya es bastante extenso, lo mejor es que empecemos de una vez. El primer paso es generar una guía de escritura. Básicamente decirle, voy a escribir en 4 partes. La primera parte se trata de esto y va a tener estos capítulos. Por ejemplo, acá tengo la parte 1, acá un resumen de lo que sería la parte 1. Y acá está el capítulo 1 de la parte 1, el capítulo 2 de la parte 2, perdón, de la parte 1. Acá está el capítulo 2 de la parte 1, acá está el capítulo 3 de la parte 1, acá está el capítulo 4 de la parte 1, acá está el capítulo 5 de la parte 1, y acá está el capítulo 2. Es un pequeño resumen que nace de mi conocimiento sobre cómo está estructurada la historia. Esta en particular es para escribir romances. Entonces, dependiendo del tipo de historia que vamos a trabajar, pues esta guía será diferente. Lo segundo que hacemos es generar un concepto. Brainstorm 5 concepts for a romance between a vampire and a vampire hunter. Y si no tenemos esta guía, podríamos coger ese concepto y aplicarle a un set de teatro. El asunto es, vamos a arrancar con el concepto de la historia. Y esto lo podemos trabajar como nos parezca, o si ya tenemos un concepto, pues podemos arrancar con el concepto ya hecho. Pero antes de complicarnos más la vida, con el concepto en mano vamos a crear personajes. Entonces puede ser un chat nuevo, puede ser el mismo, dependiendo de cuánto nos importe el historial del chat. Yo soy partidario a tener chats limpios, porque cuando un proceso de brainstorming, pues todo el brainstorm hace parte del historial y eso nos puede generar ruido que por lo general no es deseable. Entonces, nuestro segundo paso es generar los personajes. Entonces le digo para la siguiente premisa y le doy la premisa que obtuvimos en el punto anterior. Por favor, haz un brainstorm de 8 opciones para personajes principales. Y me debe dar una lista. Entonces voy a seleccionar los que me gustan y después decirle, dame una descripción más concreta de esos personajes. Y también, y esta guía, estas instrucciones deben seguir los arquetipos tradicionales del género o lo que yo quiera hacer con mis personajes. O sea, encuentro que si bien no le podemos decir al modelo haga lo que quiera, tenemos mejores resultados cuando le decimos qué estamos buscando. Entonces, en este caso, el héroe 1 va a ser la protagonista y el héroe 2 va a ser el protagonista, porque es un romance. Y acá hay un par de tips de cómo quiero al protagonista. De nuevo, esto viene de la teoría de cómo escribir romances y nos va a dar un resultado que almacenaremos en algún lado. Después tengo esta lista de personajes que viene de mi conocimiento de los arquetipos que generalmente encontramos en los géneros y en particular con las funciones de los personajes que quiero para un romance. Primero, esto es creación autoral que cada usuario debería crear. Si bien es perfectamente válido guiarse por esto porque es una guía, vale la pena acoplarlo a la historia que se está trabajando. El resultado, de nuevo, la idea es llevarlo a un documento maestro y, por supuesto, trabajarlo. El tercer paso es coger esta historia, este concepto que tenemos, y ahora dividirlo en 4 actos. Entonces, acá tengo una guía para escribir romances, pero esta guía podría ser para escribir cualquier cosa. Entonces le hablo del tema de los romances, le hablo de la idea del plot exterior, y en las es que en el romance tenemos el plot exterior que usualmente es secundario, el plot principal, la trama principal es el romance, y le digo que la estructura es que el romance está dividido en 4 partes. El setup, el falling in love, el retreating from love y el fighting for love. Entonces, la parte 1, el setup. Y acá hago un resumen de lo que es la parte 1. La parte 2, falling in love. Y acá hay un resumen de lo que debe suceder en la parte 2. La parte 3, retreating from love. De nuevo, acá está el resumen. Si quieren leerlos, deben poner pausa en el video. Y el 4, Fighting for Love. Que de nuevo, esto viene de mi conocimiento del género, pero lo que estamos buscando acá es utilizar esto para generar 4 bloques grandes de texto. Entonces, una vez le damos esto al modelo, copy-paste, vamos a aplicar este prompt. Siguiendo la guía anterior, dame la sinopsis
para un romance con el concepto que teníamos antes. Marca cada parte, asegúrate de ser concreto, demostrar los momentos visuales de la historia, evita detalles abstractos como algo pasa o una situación en la que no digas malentendidos llevan a peleas. En cambio, explica cuáles son esos malentendidos. Tu objetivo es escribir una historia concreta llena de detalles visuales que pueda ser expandida en una película. Le digo que una película, a pesar de que mi intención es un libro, para que evite irse en conversaciones abstractas, en pasajes largos donde no pase nada. El momento de la introspección vendrá más adelante. Ahora lo que quiero es la historia, los eventos que pasan de principio a fin. Y quiero que sea sinopsis, porque una vez nos dé algo, vamos a editarlo manualmente. Vamos a encontrar que estos mensajes, como una situación donde o algo pasa, va a seguir apareciendo. En parte puede ser culpa de la guía, donde dice, la guía en algún lugar debe decir, y entonces algo pasa que hace que los amantes peleen. Y en el desarrollo es probable que en la sinopsis diga, y algo pasa y los amantes pelean. Entonces ahí hay que conversar con el modelo y tratar de hacer brainstorm de qué podría ser ese algo que pasa. Y queremos llegar a un pedazo, a un documento de más o menos 4 páginas, o de 2 a 4 páginas, donde estén de toda la historia. No lo quiero más grande a este punto, porque cuando lo mando solo a escribir de entrada los 21 capítulos, los capítulos de la mitad en adelante tienden a ser extraños. Empieza a irse por cualquier lado y es más difícil que mantenga una estructura coherente. Entonces, la idea de esta aproximación por capas es ir despacio para mantener la estructura estable. Del resultado de esto tendremos la historia contada muy a grandes rasgos, pero ya habrá detalles específicos de lo que pasa en cada una de las 4 partes. Este es un paso que todavía tengo que mejorar, pero una vez tenemos esa historia contada en 4 actos o en 4 partes, le digo que añada algunas fantasías románticas y le hago preguntas como ¿cuáles son algunas de los tropos que podamos incluir en esta historia? Dame 20 opciones. ¿Cuáles son algunas fantasías románticas que podamos incluir en esta historia? Y de la lista que me da, le digo, incorpora esta en la historia. Y nos va a dar una versión ligeramente diferente de este documento de 4 actos. Y acá voy, pero la idea es, la primera guía era una guía sencilla. Esta es una versión más compleja de la guía. Ya no simplemente digo cuál es el capítulo 4, sino defino el capítulo 1, esto es lo que sucede en el capítulo 1, el capítulo 2, esto es lo que sucede en el capítulo 2, el capítulo 3, esto es lo que sucede en el capítulo 3, el capítulo 4, esto es lo que sucede en el capítulo 4. Acá quiero introducir la pregunta dramática y lo que quiero es convertir esos 4 actos, ahora sí, en una colección de escenas. Y el proceso funciona mejor cuando lo hacemos por actos. Entonces le digo al modelo, coge el acto 1 y conviértelo en las 5 escenas. Dame ideas para esas 5 escenas. Y va a ser ahora un documento más robusto. Y la idea es que al final de esto ya tengamos un tratamiento por escenas o en el caso de Manuela por capítulos, donde cada acto tiene X capítulos. En este ejemplo, cada acto tiene 5 capítulos. Cada capítulo tenga algo concreto que sucede. Si hacen bloques muy grandes, cada capítulo va a ser relativamente reducido. Cuando hacemos el outline, es probable que nos entregue algo así, como acto 1, capítulo 1, el gancho, suceden ciertas cosas. Y aquí yo le meto los elementos que me parecen que hacen falta. Por ejemplo, en esta historia de vampiros, en ningún momento se decía que era en Transilvania. Me parece que el inicio es un buen lugar para que esto suceda. Te voy a decir que suceden estas 3 cosas. En capítulo 2 me dice que suceden estas otras. También pasa que acá de pronto lo crecemos. En la versión que me dio Claude no había capítulo 2, pero me parece que para conectar esta escena con la siguiente valía la pena hacer una persecución entre las dos. Y nos da de 2 a 3 cosas que suceden y yo o el autor debe enriquecer lo que está pasando. ¿Sí? Esta es más o menos la forma. Después le pide el acto 2, me da de nuevo un título y 3 bullet points de lo que sucede en el capítulo, esperando que yo lo enriquezca.
Este en particular fue algo que enriqueció. También no lo hemos mostrado antes, pero cuando tenemos los personajes, el output nos va a quedar como una cosa así. Acá nos habla del personaje principal, otro personaje principal y los diferentes personajes secundarios según la guía que le dimos. También le pregunto, sugiéreme formas de meter a estos personajes en la narrativa, ya cuando está escrito el tratamiento, y me da sugerencias de cómo meterlo. Esto es el resultado de varias preguntas. Le digo, bueno, ¿cómo meto a los personajes? Y me dio estas 3 para cada uno de los 8 personajes. Después le dije, bueno, coge el primer personaje y dame 8 lugares donde lo pueda introducir. Entonces me sugirió 7, creo que le dije 7. Después cogí el segundo personaje y le pedí 5. Que así hice con todos los personajes. Le daba la idea inicial y después le pedí que expandiera con 5. Este último creo que le di 7 porque me parecía que 5 eran muy pocas. Entonces esto nos genera una sinopsis. Más que nos genera una sinopsis, nos dice cómo modificar la escaleta, el outline. Acá meterle pedazos como sería aquí, introduzco a este personaje que está haciendo tal cosa. De nuevo, es un trabajo ya de el humano más que de la máquina, hasta llegar a un outline bastante robusto. El siguiente trabajo es bastante engorroso, pero es donde nosotros como escritores metemos la mano. Entonces le digo, genero un nuevo chat y le digo, ¿eres un escritor de tal género que escribe este tipo de películas o este tipo de novelas? Te voy a dar la sinopsis de una escena. Quiero que la desarrolles en un tratamiento. Añade detalles apropiados del género y del estilo a la historia. Desglosa, flesh out, lo que sucede para que la historia fluya de manera orgánica y coherente. Y después de instrucciones de estilo, escribe en tercera persona limitado, desde la perspectiva de Elena. Mantén tu prosa simple y clara. Usa oraciones cortas y lenguaje preciso. Preocúpate por el flujo de los eventos y lo que sucede en la escena. Después le doy le hago copy-paste de los personajes que van a aparecer en la escena y le doy esta sección de la escena habiéndole dado antes el tratamiento completo. Entonces, en el historial debe estar el tratamiento de la historia completa que habíamos trabajado para que tenga el contexto, pero solamente le damos el pedazo que nos importa. Por ejemplo, Hook, Transilvania, 1800, Elena, el vampiro, durante la pelea mata a una mujer y este evento nos da una pista de dónde encontrar a Sebastián. Y nos va a dar una versión de la escena como esto. Es relativamente corta, es de aproximadamente 500 palabras. Y lo que quiero hacer acá es ahora partirlo en pedazos. Porque en el siguiente paso, si le doy todo este bloque, simplemente lo va a hacer más verboso y lo va a llenar de más palabras, pero no va a realmente crecer. Entonces le digo cosas como, puedes expandir los primeros 7 párrafos, expandirlo lo más que puedas, con más acciones, más obstáculos y diálogo, hazlo tan largo como sea posible, y me va a dar la escena ya más extensa. Y acá es un proceso mucho más involucrado donde tenemos que ir revisando lo que sucede, porque al trabajarla por bloques, después la conexión entre bloques hay que trabajarla porque a veces pasan inconsistencias. Entonces, acá tenemos ya el caso concreto en Claude. Le hago un paste del texto que hablábamos, y ahora Run as Fantasy Writer, con todas las instrucciones, escribo en tercera persona. Después acá están los personajes. Particularmente tengo a Elena, que es el único personaje que está definido en mi hoja de personajes, y le doy la sinopsis. Elena es una cazavampiros que está por los techos de Transilvania, y todo este texto, que si bien la primera versión la generó el modelo, el autor, en este caso yo, refiné eso para asegurarme que estuviera coherente y que hiciera lo que tenía que hacer. Y lo que hace es que me da esto. Elena agachada en los techos. Y lo que hizo fue convertir esta primera oración en este párrafo. Pero a medida que fue avanzando, como que se aburrió. Entonces me dio una versión muy parecida a este texto,
con otras palabras. Algunas cosas las expandió y otras las contrajo. Entonces acá fue cuando me di cuenta que no debía hacer mandar bloques tan grandes. Entonces le pido que expanda los primeros 7 párrafos, expanden lo más que pueda, con mucha acción, y ahí sí me expande los primeros 7 párrafos en algo grande. Desde que empieza la escena hasta que la casa de vampiros le dice al vampiro que deje ir a su víctima. Entonces, ahora le digo que expanda el resto, añadiendo obstáculos y diálogo. Y me expande el resto. Y encuentro que no me gusta lo que hizo. Entonces le digo, no, te desviaste demasiado, intentémoslo de nuevo. Solamente expande el siguiente fragmento. Expándelo tanto como puedas con más acciones, más obstáculos, más diálogo. Y le doy el fragmento que quiero que expanda. Va a ser un fragmento relativamente corto y me expande ese fragmento solamente. Y de nuevo es importante leerlo para saber que si está por el camino correcto o no antes de seguir la conversación. Y le digo, tratémoslo de nuevo, hazlo más largo, dame más detalles y le digo las correcciones que quiero. No quiero que Felipe se lastime a sí mismo. Haz que Felipe sea útil por un par de bits de acción y después haz que el vampiro sea quien hiera a Felipe, dejando a Elena y el vampiro peleando solos. Entonces me da una nueva versión que es bastante extensa y le digo, bueno, te fuiste un poco lejos, pero realmente en este punto donde se fue lejos es que llegó un momento donde empezó a inventarse cosas, pero más o menos la mitad funcionaba. Entonces le dije, ok, vamos a hacer ahora el siguiente fragmento y le doy el nuevo fragmento y lo hago que expanda. Y aquí veo que ese resultado no me gusta, entonces le digo, ok, volvamos a hacerlo. Y lo que uno ve es que a este punto las respuestas anteriores influyen en la conversación, porque la forma en la que los LLM funcionan es que todo el historial de la conversación es el contexto de la conversación. Entonces las respuestas que no nos gustaron influyen y a veces es difícil que deje de hacerlo. La interfaz de Claude pública no es la ideal. Yo encuentro mejores resultados cuando uso una interfaz como la de ChatGPT que permite borrar conversaciones y hacer árboles. O usar, que ya es un poco más avanzado el caso, usar OpenRouter para que use Claude para escribir estas cosas. El asunto es que esto es un servicio pago. Pero si se va a trabajar en serio, es recomendable utilizar el servicio pago. El asunto es, listo, esta es la conversación con las diferentes versiones del guión, con las correcciones que se le hacen y los pedazos los voy esencialmente agrupando y conectando en un documento porque esto todavía no está. Este texto hay que editarlo. Entonces, si veo que la historia está llegando a un lugar y como que se quedó y no contestó, pues le digo continue para que siga escribiendo. El asunto es que acá se volvió de nuevo a ir por las ramas y eventualmente agrupo toda esa respuesta y voy editando, limpiando, tratando de corregir cosas, tratando de corregir el lenguaje para eventualmente llegar a una versión deseable de este capítulo. En este momento voy acá en la mitad. Es bastante gorroso. En particular, Claude, si bien escribe bien, tiene un lenguaje tan elevado que a veces es demasiado florido y al punto que hace el texto difícil de leer. ChatGPT tiene un problema similar y es que ChatGPT ya es tan popular que tiene una voz característica. Entonces, cuando ChatGPT genera prosa, suena a ChatGPT. Pero en cualquier caso, acá el asunto es: hay que editar, hay que reescribir. Hay fragmentos que funcionan muy bien, hay otros fragmentos que requieren decirlos de otra manera. Y hay que encontrar problemas de consistencia. Un truco que he encontrado es no dar descripciones físicas, porque al modelo le encanta hablar de los ojos marrones, el pelo rubio, de meter descripciones físicas en las descripciones de acciones, que no es problemático, excepto que lo hace mucho y a veces es inconsistente, a veces se equivoca, entonces le cambia el color de los ojos a los personajes. Entonces, mi estrategia es no quitar cualquier descripción de fisicalidad
de detalles visuales que puedan volver a aparecer de manera inconsistente y dejar la introducción de esos detalles visuales para el último paso, para la última revisión del texto, cuando ya esté contento como fluye la historia con todos los detalles. Ahí sí introducir el color del pelo, el color de los ojos, el tipo de ropa y estos detalles que visualmente que se van a introducir. Creo que lo más conveniente es usar la técnica cinematográfica de describir el espacio al principio de cada escena y no en cualquier lugar, de manera que sea fácil hacerle seguimiento a los lugares donde está descrita las cosas visuales que pueden ser inconsistentes. Y la idea es repetir este proceso para todos los capítulos. Acá tengo como bonus material partes del proceso. Acá le dije, esto es lo que tengo, le paso el tratamiento, que es la sinopsis con modificaciones, los personajes, y acá es donde tengo la conversación sobre, bueno, cómo puedo incorporar a los personajes. Entonces acá dice que introduzca al mentor de esta manera, al joven mentor de esta manera. Me da 3 ideas. Le digo, dame 5 para el joven mentor. Dame 5 para el aliado romántico. Dame 5 para el crítico. Dame 5 para... y así. Y estos eventualmente los llevo a mi documento de trabajo, al Google Docs, en este caso a un documento de Obsidian, para ese proceso de generar los documentos de trabajo. Es muy fácil que esto se salga de control, entonces mantener el sistema organizado de donde estamos recopilando el material me parece que es clave.